Bueno, entonces el día de hoy vamos a, a mirar lo que son circuitos de Profe, segundo qué orden. pena. Es que no Sí, alcancé a escuchar bien. ¿El parcial quedó para el otro jueves o para el sábado? para el sábado 26. Gracias, profe. Listo. Entonces, bueno, en esto, retomando acá, vamos a mirar, o en esta clase vamos a mirar lo que son circuitos de segundo orden. Entonces, vamos a mirar lo que son circuitos. ¿Qué es un circuito de segundo orden? Un circuito de segundo orden es un circuito que tiene dos elementos de almacenamiento de energía. Entonces, si un circuito tiene dos inductores, es un circuito de segundo orden. Si un circuito tiene dos capacitores, es un circuito de segundo orden. O si un circuito tiene un capacitor y un inductor, estaríamos hablando de un circuito esto de segundo orden. Entonces, el orden de un circuito, lo repito, se da en base al número de elementos de almacenamiento en el número de en el número de elementos de almacenamiento de energía que tenga. Todo circuito de segundo orden puede ser descrito mediante la siguiente ecuación diferencial, derivada segunda, más dos veces alfa por la derivada de x de t más w sub 0 al cuadrado x de t, y esto debe ser igual a una función f de t, que esta función es la excitación del circuito. Entonces, un circuito de segundo orden siempre se podrá reacomodar a una ecuación de este tipo si tiene dos elementos de almacenamiento de energía. Este alfa y este W sub 0 reciben un nombre peculiar, o sea, este alfa se denomina factor de amortiguamiento y W sub 0 es la frecuencia de resonancia. Entonces, en base a eh, esto, si solucionamos esta ecuación diferencial de segundo orden, no voy a entrar en detalles, supongo que ya la habrán resuelto en un curso de ecuaciones diferenciales. Bueno, esta ecuación es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, ¿no? Y esa ecuación diferencial de coeficientes constantes, una ecuación de este tipo, va a tener tres soluciones posibles. Y esas soluciones dependen en gran medida de este factor de amortiguamiento y esta frecuencia de resonancia. Las tres posibles soluciones de esta ecuación de diferencial de segundo orden serían los siguientes. Un primer caso, voy a nombrarlo acá. Un primer caso en el que en que el factor de amortiguamiento sea mayor que la frecuencia de resonancia. En este caso estamos hablando de un sistema sobreamortiguado. O bueno, este sería un circuito sobreamortiguado, ¿no? Si el circuito es sobreamortiguado, la señal la salida la solución de esa ecuación diferencial es la siguiente. Vamos a tener una constante A1, Euler a la S1 de t, más A2, Euler a la S2 de t, más un valor final.
Ahora, esta S1 y esta S2, esas frecuencias se calculan de la siguiente manera. Sería menos factor de amortiguamiento más la raíz del factor de amortiguamiento al cuadrado menos la frecuencia de resonancia al cuadrado. Y la S2 se calcula de la siguiente manera, menos el factor de amortiguamiento menos la raíz del factor de amortiguamiento al cuadrado menos la frecuencia de resonancia al cuadrado. De esta manera podemos calcular esas dos frecuencias. Esta sería el primer caso. Otro caso, otro caso que sucede es que el factor de amortiguamiento sea igual que la frecuencia de resonancia. Cuando esto sucede, hablamos de que el circuito es críticamente amortiguado. Si el circuito es críticamente amortiguado, la solución de esa ecuación diferencial es esta. Euler a la menos alfa t, donde alfa es el factor de amortiguamiento, multiplicado por una constante A1t más A2 más el valor final. Ahora, si el factor de amortiguamiento es menor que la frecuencia de resonancia, hablamos de un sistema subamortiguado. Si el sistema es subamortiguado, la solución de esa ecuación diferencial va a estar descrita o va a estar dada por la siguiente ecuación. Va a estar dada por Euler a la menos alfa t por A1 coseno de W de t más A2 seno de W de t. Y acá cerramos el paréntesis, ¿no? Estas dos. Y todo eso va a tener va a estar sumado más la respuesta final. De esa manera sería la solución. Ahora, sabemos que alfa es el factor de amortiguamiento y esta WT se calcula de la siguiente manera. Sería la raíz de W sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. De esa manera calculamos esa WD. Si se fijan es esta, pero multiplicarlo por menos 1. ¿Sí? Esta misma ecuación, pero multiplicarla ahí por menos 1 esta parte. Entonces, esas serían las tres posibles soluciones que tenemos de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. En base a eso, o partiendo de que sabemos las soluciones, miramos que los circuitos, por ejemplo, los circuitos tendríamos que identificarle la ecuación diferencial de segundo orden. Tendríamos que modelarlo y mirar cuál es la ecuación diferencial del circuito. Hay circuitos en los que el capacitor y el inductor se pueden acomodar, por ejemplo, de una forma que estén en serie o que estén en paralelo. Entonces vamos a estudiar esos casos particulares. Ya si el circuito no se puede acomodar de esa manera, pues tendríamos que modelarlo mediante el método de operador, que es utilizar Laplace sin condiciones iniciales. Esto dado que, pues, si ustedes recuerdan de su curso de ecuaciones, o sea, la facilidad de Laplace es que transforma una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Y es más fácil resolver una ecuación algebraica que una ecuación diferencial. Entonces, ya con eso, pues nos pasamos a cuando estemos trabajando de esta manera, cuando no evitamos trabajar con la ecuación diferencial y pasamos a lo que es la ecuación, o lo que es la ecuación algebraica.
Bueno, entonces vamos a estudiar el caso en que podamos simplificar el circuito a un circuito de RLC en serie. Entonces vamos a estudiar ese circuito, un circuito de RLC en serie. En ese caso, pues lo que estaríamos diciendo es que podemos simplificar el circuito a un circuito de este tipo, que tengamos una sola fuente de tensión. Acá voy a decir que la vamos a encender, o sea, multiplicada por el escalón unitario. Y acá tengamos una resistencia, un inductor y un capacitor. En este circuito podemos hallar como tal o bien la corriente o bien la tensión en el capacitor. Que realmente, pues bueno, o sea, el capacitor almacena tensión y el inductor almacena corriente. Entonces, en base a eso podemos hacer un modelado desde la corriente del inductor o un modelado desde el voltaje en el capacitor. Podemos hacer esos dos modelados para mirar esto, las ecuaciones diferenciales de este circuito. Entonces, modelamos mediante corriente o mediante tensión este circuito. Corriente. Corriente. Bueno, entonces vamos a modelarlo mediante corriente. Para modelarlo mediante corriente, pues tendríamos que expresar estos tres elementos en términos de la corriente del inductor. Dado que este es un solo circuito que tiene una única corriente, porque es un circuito que tiene una sola malla, pues al hacer la LVK y expresar todos los voltajes en términos de corriente, pues ahí ya la tendríamos, ¿no? Entonces hago la LVK para un tiempo mayor que cero. En ese caso, pues noto que el voltaje acá sería menos Vs, la fuente la toco por el negativo, más el voltaje en el resistor, pero ese voltaje lo expreso en términos de corriente, o sea que es R y de T, ¿no? Ley de Ohm, resistencia por corriente. Esto, eh, el voltaje en un inductor, ¿a qué es igual? A la inductancia por la derivada de la corriente, ¿cierto? Y la corriente en un capacitor, el voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre C la integral de la corriente, ¿no? Y esto igual a 0. Entonces, ahí ya tengo la LBK. Si notamos, esto es una ecuación íntegro diferencial. Como es una ecuación íntegro diferencial, lo que me interesa conocer es la ecuación diferencial. Entonces, aplicando el teorema fundamental de cálculo, o sea, sé que la inversa de la integral es la derivada. Entonces, para cancelar esta integral, lo que voy a hacer es derivar y voy a derivar toda esta expresión. Entonces, cojo esa expresión y la derivo. Entonces, si nosotros derivamos esa expresión, pues esto me queda menos derivada del voltaje de t. Si esto es constante, pues la derivada de una constante a cero. Ahora, derivamos esto coeficiente, ¿no? La resistencia resulta que es una constante, entonces la puedo sacar de la derivada y esto me queda r de i de t. Ahora derivo esto, el inductor también es una constante y acá ya estaba derivado, entonces esto me quedaría derivada segunda, ¿no? Y acá la derivada con la integral se me cancela y esto me queda 1 sobre c por i de t. Y esto igualado a 0. Ya en este momento ya tengo la ecuación diferencial. Ahora lo que tengo que simplemente es organizarla de mayor a menor. Y entonces esto me queda L derivada segunda de más R
más esta que sería IT sobre C. Y esto, este menos dbs pasa acá, esto positivo, dbs de t. Bueno, entonces ahí ya tenemos la ecuación diferencial de segundo orden. Simplemente tendríamos que compararla con la ecuación que sabemos la solución, que es esta ecuación. Si nosotros notamos acá, esto está multiplicado por 1, o sea que es el mayor, en la derivada segunda acá no debería estar multiplicado por L. Entonces, para acomodarla de esa manera, o sea, me interesa dejarla exactamente como está la de arriba. Entonces, lo que voy a hacer es dividir todo sobre L o multiplicar por 1 sobre L, ¿no? Entonces, si hago eso, pues se me cancela L y L, me da 1, entonces esto me queda derivada segunda de la corriente. Esto me quería más R sobre L y esto sería IT sobre L y esto sería 1 sobre L derivada de BS de T. Listo, ahora en este punto ya tengo la ecuación diferencial tal como me interesaba, de esta manera. Entonces, si la tenemos de esa manera, lo que vamos a hacer es comparar término a término. O sea, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Lo que quiero saber es cuál es el factor de amortiguamiento y cuál es la frecuencia de resonancia para este circuito. Entonces, vamos a compararla acá. Entonces, si nosotros comparamos eso, vemos de que el x de t sería igual al I de t, ¿no? De esta función. Ahora, si nosotros miramos qué es el f de t, el f de t sería 1 sobre L derivada de Bs de t. Y ahora, si a mí me interesa conocer qué es el factor de amortiguamiento, pues comparamos estos dos factores. Entonces decimos que 2 veces el factor de amortiguamiento debería ser igual a R sobre L. Entonces, este 2 que está multiplicando lo podemos pasar a dividir y podemos concluir que el factor de amortiguamiento sería igual a R sobre 2L. Y esto lo debemos tener muy presente. Entonces, el factor de amortiguamiento en un circuito RLC en serie sería R sobre 2L. Ahora, si nos interesa saber cuál es la frecuencia de resonancia, pues tenemos esto, ¿no? Tenemos que la frecuencia de resonancia al cuadrado es igual. Uy, acá me faltó una cosa. Acá era L y acá me faltó el C, ¿no? Acá multiplicado esto, me quedaría IT sobre LC. W sub 0 es igual a 1 sobre LC. Y sabemos que realmente el inverso del cuadrado de la raíz, entonces aplicamos raíz a ambos lados y esto me queda que W sub 0 es igual a raíz de 1 sobre raíz de LC. Y esa sería la frecuencia de resonancia. Nosotros podemos reacomodarla, o sea, en algunos textos, si se fijan, podemos aplicar propiedades de los radicales y esto me queda raíz de 1 y raíz de LC. ¿Y la raíz de 1 cuánto es? 1. 1, ¿cierto? Entonces esto es 1 sobre la raíz de LC. Entonces, en base a eso, pues ya podemos tener, por ejemplo, lo que es el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia para un circuito de este tipo, para un circuito RLC en serie. Eh,
esto que acabé de hacer se puede hacer también en términos de tensión y deberíamos llegar a la misma conclusión. O sea, los modelados se pueden hacer, o sea, podemos modelar este circuito o bien desde corriente de inductor o bien desde el voltaje del capacitor. Bueno, entonces estas realmente son lo que me interesa, esto que resalte. Ahora miremos otra simplificación a otro circuito al cual podemos reducir, que sería un circuito RLC en paralelo. Si nosotros podemos acomodar un circuito de RLC en paralelo, esto sería IS por mu de t. Y acá estaría, acá tendríamos una resistencia. Acá tendríamos un inductor y acá tendríamos un capacitor. Entonces acá podemos hallar la corriente acá y el voltaje acá en el capacitor. Podemos hallar esas dos. En este circuito podemos modelarlo o bien desde voltaje o bien desde corriente. Cualquiera de las dos modelaciones pueden ser válidas, ¿no? Para ello, pues lo que hacemos es un análisis nodal, ¿no? Un análisis de una LSK. Entonces tomamos la Tierra, por ejemplo, en este punto y miramos el nodo de arriba. Hacemos la LSK para un tiempo mayor que cero. Entonces, ¿qué? Hallemos también corriente, ¿no? A ver qué nos da la corriente en este circuito. Entonces, si hallamos la corriente ahí, pues acá esto inductor no lo expresaría en términos, o sea, esto no lo expresaría en términos de voltaje, sino que esto simplemente quedaría IT. Entonces, haciendo la LSK, esta IS entra y estos tres elementos que son pasivos, pues van a salir las corrientes. Entonces, la corriente de acá queda expresada de la siguiente manera, aplicando ley de Ohm, sería VT sobre R, ¿no? Voltaje sobre resistencia. La corriente acá del inductor, si me interesa hallar la corriente, no la expreso en términos de voltaje, porque si lo expresara en términos de voltaje, esto quedaría 1 sobre L, la integral de B, sí, de B de t. Lo podría hacer así y podría quedar una ecuación así como la de arriba y hallar el voltaje. Pero bueno, acá la voy a dejar en términos de corriente y acá me interesa hallar la corriente del capacitor. Sé que la corriente en un capacitor es capacitancia por la derivada de tensión. Y esto igualado a la corriente que está entrando. Entonces, así como lo he planteado, pues me doy de cuenta de que tengo dos incógnitas, tengo B y tengo I. Como me interesa hallar I, voy a expresar estos B en términos de la I del inductor, ¿no? Entonces, si me fijo, todos estos tres elementos tienen el mismo voltaje porque están acomodados en paralelo. Entonces, si yo hallara el voltaje en el inductor, estoy hallando realmente el voltaje de todos los cuatro elementos. Entonces, fijémonos a qué es el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor, o este VT, sería igual al voltaje del inductor, y el voltaje del inductor es inductancia por la derivada de corriente. Entonces, si nosotros reemplazamos esto, o sea, tengo este VT y lo reemplazo acá, pues ya en este momento ya me quedaría una ecuación diferencial de segundo orden. Vamos a mirar cómo me queda al hacer el reemplazo. Entonces, acá reemplazando. Entonces, acá esto me quedaría VT, es esto. Entonces, eso quedaría L sobre R derivada de voltaje, derivada de corriente, perdón.
L sobre R, derivada de corriente. Esta quería I de t. Y acá estoy reemplazando acá. Fíjense que acá esta L la puedo sacar de esto, de la derivada. Y esto esto es como me queda derivada dos veces, entonces es derivada segunda. Entonces sacando la L ahí de la derivada, esto me queda L por C, derivada segunda de corriente. Y esto es igual a IS. En este punto ya tengo la ecuación diferencial de segundo orden. Voy a reacomodar términos. Entonces esto que está quedando LC, derivada segunda. Bueno, igual a IS. Listo, entonces ya tengo la ecuación diferencial, pero bueno, me falta que esto quede de esto unitario, no el exponente mayor. Entonces multiplico todo por 1 sobre LC. Si multiplico todo por 1 sobre LC, vamos a mirar cómo me queda esa ecuación diferencial. Listo, entonces acá voy a notar que esto es L sobre R, ¿no? Y esto es L sobre C. Entonces si yo multiplicaba esto, este L y este L se me cancela y esto me queda, ¿qué? 1 sobre RC, ¿no? Y esto me quedaría más IT sobre LC. Y esto es igual a IS sobre LC. Listo, entonces ya tengo la ecuación diferencial. Lo que voy a hacer es comparar los términos para mirar qué es esto, la frecuencia de resonancia y qué es el factor de amortiguamiento. En este caso me doy de cuenta que dos veces el factor de amortiguamiento debería ser igual a 1 sobre RC. O sea que si paso este 2 acá a, a dividir esto, me queda que el factor de amortiguamiento sería 1 sobre 2RC. Y esto es el factor de amortiguamiento en un circuito RLC en paralelo. Ahora, si yo miro lo que es la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre LC y lo podemos despejar como lo hicimos arriba. Y me doy de cuenta que la frecuencia de resonancia sería 1 sobre la raíz de LC. Entonces, bueno, esto sería la forma en que hallamos la frecuencia de resonancia y la frecuencia, el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. Notemos en ambos casos la frecuencia de resonancia sería la misma ecuación, 1 sobre la raíz de LC. Ahora, lo que cambia es el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento para un circuito de RLC en serie es diferente a un circuito de RLC en paralelo, ¿no? En base a eso, pues vamos a mirar cómo solucionaríamos un circuito de segundo orden. O sea, ya sabemos la solución de la ecuación diferencial. Ya tenemos estos casos, ahora miremos cómo abordamos o metodológicamente cómo vamos a solucionar un circuito. Entonces, metodológicamente, o la metodología utilizada para resolver circuitos de primer orden sería el primer paso, hallar las condiciones iniciales y finales del circuito.
Bueno, entonces, si vamos a hallar condiciones iniciales y finales, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener que hallar la corriente inicial y el voltaje inicial. La corriente inicial, esto almacenada en el inductor y el voltaje inicial almacenado en el capacitor. Esto se halla con el circuito antes de que ocurra el evento, o sea que miraríamos el circuito para el tiempo menor que cero. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿cierto? Siempre que estemos hablando de corriente, estamos hablando de la corriente en el inductor. Y siempre que estemos hablando de voltaje, estaríamos hablando del voltaje en el capacitor. Entonces, esto lo hacemos igual que lo hacíamos en un circuito de primer orden. Mirar el circuito en el tiempo menor que cero, ya con los elementos estabilizados, sea el inductor como corto y el capacitor como circuito abierto, si estamos trabajando en DC, y hallamos esas condiciones iniciales. El siguiente paso, o sea, las siguientes condiciones iniciales es hallar la derivada de corriente inicial y o acá, o la derivada del voltaje inicial. Esto depende en gran medida si vamos a hallar corriente o voltaje. Entonces, para hallar estas condiciones iniciales lo vamos a hacer con el circuito para un tiempo mayor que cero. Para un tiempo mayor que cero. En esto vamos a considerar una cosa. Vamos a considerar que el capacitor se me va a comportar como una fuente corriente y el capacitor como una fuente de tensión y el inductor como una fuente de corriente. Eso es lo que vamos a mirar. Eh, Otra cosa importante que nosotros estemos referenciando, la corriente siempre va a estar referenciado a lo que es el inductor. Entonces, esta de I de 0 de t lo vamos a hacer de la siguiente manera. O sea, esto va a estar en función de lo que es el voltaje en el inductor. Si es el voltaje en el inductor, lo que hacemos es una LVK para acá, para hallar la, una LVK para hallar el voltaje en el inductor. Y esta de B de 0 hacemos está en función de la corriente del capacitor. Entonces, para hallar esto, hacemos una LCK corriente en el capacitor, ¿no? Para hallar esta derivada de corriente, lo que hacemos es una LVK en el inductor. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, LSK en el capacitor, LVK en el inductor. Esas serían las derivadas de corriente y las derivadas de voltaje. Lo otro que tenemos que hallar es la corriente final y el voltaje final, que estamos haciendo referencia a lo que son las condiciones finales. Entonces tenemos que hallar corriente final y tenemos que hallar el voltaje final. Esto lo hacemos con el circuito para el tiempo mucho mayor que cero. Eh, la diferencia entre el circuito para el tiempo mayor a cero y el tiempo mucho mayor que cero es que en el tiempo mucho mayor que cero estamos considerando que los elementos ya están estabilizados, los elementos de almacenamiento de energía. ¿Qué significa esto? Que un inductor, si estamos trabajando en DC, lo vamos a considerar como un corto y un capacitor lo vamos a considerar como circuito abierto. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, estabilizamos el circuito y hallamos eso como lo hacíamos al comienzo del curso, ¿no? Que vimos análisis a estado estable en DC. Bueno, listo. Entonces, estas serían condiciones iniciales, condiciones finales. Después de que ya tenemos las condiciones, vamos allá a la dinámica del circuito. Eh, para hallar la dinámica del circuito, lo que tenemos que mirar es qué
tipo de respuesta tiene. Si nos fijamos, un circuito puede tener tres posibles casos. Un circuito de segundo orden: sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Entonces, cuando estamos haciendo hallar la dinámica, es modelar el circuito, hallar esa ecuación diferencial de segundo orden y establecer si tiene un factor de amortiguamiento, o hallar el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia del circuito y mirar qué tipo de circuito es. Entonces, en este caso, pues hablamos de los tres casos: de que si es sobreamortiguado, si es críticamente amortiguado o si es subamortiguado. Bueno, cuando decimos de que es un sistema sobreamortiguado, sabíamos de que el factor de amortiguamiento es mayor que la frecuencia de resonancia, o también podemos decir que las raíces son reales. Esto de raíces reales es porque si nosotros modelamos con Laplace, o sea, en el caso que no podamos esto, no podamos reducirlo a un RLC en serio, RLC paralelo, lo que hacemos es un modelamiento por Laplace. Y cuando modelamos por Laplace, lo que llegamos es a un polinomio característico de grado 2. Ese polinomio característico de grado 2 pues lo resolvemos. Y si miramos que las raíces de ese polinomio son reales, pues es sobreamortiguado. Eso es lo que nosotros estamos. Ahora, el otro caso es cuando alfa es igual a W sub 0, es críticamente amortiguado. En este caso, las raíces son iguales. Y cuando es subamortiguado es porque el factor de amortiguamiento es menor que la frecuencia de resonancia. En este caso hablamos de raíces imaginarias. Listo, entonces ya hallamos la dinámica del circuito. El siguiente paso es hallar las constantes del circuito. ¿Cuáles son esas constantes del circuito? Pues serían la A1 y la A2. Eh, si nosotros nos fijamos en todas las respuestas, pues siempre vamos a tener dos incógnitas: A1, A2, A1, A2, A1 y A2. Entonces esas son las constantes del circuito. Esas constantes del circuito van a estar en función de lo que son las condiciones iniciales y las condiciones finales. Y de esa manera, pues solucionamos un circuito de segundo orden. Ya ahorita hago un ejemplo para entrar en eso, para, para aclarar, por ejemplo, un poquito más este procedimiento. Realmente, pues esta sería como toda la parte teórica de esto de circuitos de segundo orden. No sé si alguno tenga una pregunta. Profe, en la parte de ecuaciones diferenciales vamos a utilizar es la solución de la ecuación, ¿cierto? Sí, nosotros siempre estamos partiendo de la solución. Por ejemplo, hay textos de que son modelados de circuitos, o si ustedes miran circuitos, textos de ecuaciones diferenciales, que lo que le hacen es modelar la ecuación diferencial
partir y solucionar esa ecuación diferencial y así se sabe la respuesta. Esa metodología se puede abordar, pero es que esa metodología resulta un poquito más engorrosa para circuitos que tienen varias cosas, ¿no? Entonces, la metodología que se aborda desde un texto de circuitos es partir de las soluciones, o sea, partimos de las soluciones de las ecuaciones diferenciales para, para ahorrarnos como ese paso, para no entrar como en detalle a solucionar una ecuación diferencial, ¿sí? Profe, disculpe, en un circuito mixto se utilizaría la solución para un caso paralelo y la solución para un caso serie. O sea, todo depende si nosotros podemos acomodar el circuito a RLC en serie o al RLC en paralelo. En el caso en que nosotros no podamos acomodarlo, vamos a hacer un modelamiento mediante Laplace. O sea, ¿cómo sabemos si podemos acomodar el circuito? Pues si vemos de que el circuito está, el capacitor y inductor está en serie, lo que hacemos es coger el capacitor y inductor como un solo elemento y calcular un Thevenin. De esa manera, cuando yo calculo el Thevenin, lo simplifica a un circuito de relación en serie. Ahora, si yo veo que el capacitor y el inductor están en paralelo, yo acomodo esos dos elementos como un solo elemento y aplico un Norton. Cuando hago eso, he simplificado el circuito y he llegado a un circuito de relación en paralelo. O sea que si tuviéramos un mixto, un circuito raro, que no sea ni serie ni paralelo, Modelaríamos mediante Laplace. ¿Cómo se no modela podríamos hacer mediante? más, no sería más fácil hacer el, el Thevenin. No se puede recomodar en Thevenin. Ahí lo que se hace es lo siguiente, o sea, se va a modelar, se va a hallar la ecuación diferencial. Eso se llama método operador. Lo que hacemos es que tenemos que una S es igual a una derivada. O sea, el operador S es igual a una derivada y el operador integral es igual a uno sobre S. Entonces, prácticamente si nosotros modelamos el circuito de esta manera, pues podemos tener una ecuación que está en función de esto, de S. Y al final me da un polinomio, si es un circuito de segundo orden, un polinomio de segundo orden, que si soluciono ese polinomio de segundo orden, sé qué tipo de circuito es. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora sí, yo creo que, bueno, tal vez algunas cosas parezcan abstractas porque realmente no hemos hecho un ejemplo, pero ya ahorita cuando hagamos un ejemplo, espero que esto empiece a esclarecerse, ¿no? O sea, Sí, es, una confusión ahí. sí, ¿Por qué para un tiempo mayor que cero hay corriente en el capacitor si se supone que él solo almacena voltaje, ¿no? esto es que si él almacena voltaje, de todas maneras, eh, pues en un tiempo, pues va a circular corriente. O sea, después de mucho tiempo no va a existir corriente, pero en el momento en que hacemos el cambio, siempre va a existir una corriente que hasta que se establezca, o sea, hasta que se estabilice el circuito. Yo creo que bueno, en estas cosas es lo que hace falta a veces hacerlo un poco un laboratorio, ¿no? Para mirar, por ejemplo, por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, un laboratorio de lo que es encendido y apagado de un capacitor, por ejemplo, si nosotros citáramos un circuito, por ejemplo, acá que tenemos una resistencia, un capacitor y acá una fuente de tensión, pero digamos que es una onda cuadrada. Por ejemplo, podemos hacer esto, entonces podríamos en un laboratorio medir el voltaje y la corriente.
si nosotros medimos el voltaje y la corriente en el capacitor con un osciloscopio, estaríamos mirando que el voltaje de entrada podría ser esta función. O sea, esto se debería ser el voltaje de entrada. Voltaje de entrada es una señal cuadrada. Bueno, una señal cuadrada. Esto, lo que es el voltaje de salida, debería comportarse de la siguiente manera. El voltaje de salida debería comportarse de la siguiente manera. Debería estabilizarse así y después estabilizarse así. Entonces vamos mirando que el voltaje esta es la ecuación de esto que miramos para encendido y apagado de esto, la curva de encendido y apagado de un capacitor. Ahora, si miráramos lo que es la corriente debería comportarse de la siguiente manera. Y esto se puede hacer bueno, o sea, montando ese circuito simple se puede mirar eso, ¿no? Miraríamos de que la corriente acá, en el momento que empieza a conducir, pues ahí el capacitor empieza a conducir y después se cae. Acá cuando apagamos la fuente, o sea que miramos el voltaje cero, resulta que esto la energía que está almacenada en el capacitor se va a devolver al sistema, entonces miraríamos que eso es una corriente negativa. Y de esta manera. Y miraríamos las curvas así. Y estos son los picos de corriente en tensión. O sea, si nosotros miramos acá esta curva de encendido, esa curva es, por ejemplo, este VT, es, es igual a una constante, digamos, al esto es voltaje inicial menos voltaje final. Pero si consideramos el voltaje final cero, entonces, bueno, vamos a considerar que esto es menos voltaje final, Euler a la menos T sobre tau más el voltaje final. Es más el voltaje final. Eso para este lado. Esta sería la curva 1. Y la curva 2 acá, este BT sería de esta manera. Voltaje inicial Euler a la menos T sobre tau. Esto lo vimos cuando vimos las curvas de encendido apagado. Creo que con usted les dejé un video, si no estoy mal, donde en otro curso lo expliqué, ¿no? Esto, ahora, si miramos o deducimos matemáticamente lo que son las corrientes, la corriente del capacitor es capacitancia por la derivada de tensión. O sea que si derivamos, por ejemplo, esta función, Eh, o sea, al derivar esta función, esto es una constante, me da 0 y esto me quedaría que la I de t para eso debería ser voltaje final sobre RC Euler a la menos t sobre tau. Y si nosotros derivamos esto, resulta que esto acá acá por ejemplo, al derivar la derivada interna, este menos y este menos se cancela y por eso está dando positivo. Pero para el segundo caso, la corriente estaría dando de la siguiente manera. Menos voltaje inicial sobre RC Euler a la menos T sobre tau. Y entonces ahí vemos de que la corriente es negativa. O sea, cuando almacena energía y hacemos una desconexión, él devuelve la energía al sistema. Y esto se ve reflejado en estas curvas de corriente. Y esto es muy importante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
Lo mismo sucedería con el Profe, inductor, ¿cierto, profe? O Lo algo mismo, parecido. sí, lo mismo pasa con el inductor, pero bueno, o sea, esto es curva de voltaje y esto es curva de corriente. Allá lo que vemos es un pico o estas curvas son los de voltaje y esta es la de corriente, ahí se intercambia. Entonces ahí lo que vemos son estos picos de tensión en un inductor. Eso es lo que se mira en en el inductor. Realmente esta respuesta transitoria se estudia porque cuando hacemos cambios en el circuito, hay veces de que estos picos de corriente de tensión pueden ser muy grandes y pueden dañar alguna parte del componente. Ahora, si el circuito no se está conectando, desconectando, no vamos a tener señales conmutadas, o sea, señales que estén cerrando y abriéndose, pues esto, a veces esta respuesta transitoria se torna tediosa porque es un proceso más extenso que hallar solamente la respuesta permanente. Entonces, en muchos textos, dependiendo de lo que se quiera analizar, pues dicen, hallamos la respuesta permanente o hallamos la respuesta transitoria. Entonces, hay textos, por ejemplo, que por ejemplo, en electrónica ustedes ven, por ejemplo, no sé si alguno ya haya visto, por ejemplo, algo de electrónica de potencia. Más que todo, ellos analizan, por ejemplo, todo en estado estable y no se meten tanto con la respuesta transitoria para no meterse con todo este detalle, ¿no? Pero bueno, en algunos casos esta respuesta transitoria es importante, o sea, dependiendo de qué se quiera analizar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? no, profe. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Esto es esto. Entonces esto vamos a, a resolver el siguiente circuito. Entonces vamos a hacer un ejemplo de circuito de respuesta de segundo orden. Mm.
Bueno, entonces vamos a hallar esas cuatro variables, esas tres variables en el circuito. Entonces, no importa no importa si, por ejemplo, en el circuito solo nos pidieran Bx de t, siempre se tiene que hallar o corriente en el inductor o voltaje en el capacitor, así no nos lo estén pidiendo. O sea, primero se halla eso y después sí se hallan las otras variables que me piden. El procedimiento para hallar este Bx de t es similar a lo que se hizo en circuitos de primer orden, que es reemplazar el inductor por una fuente de corriente y el capacitor por una fuente de tensión una vez ya se ha solucionado el circuito. Entonces vamos a empezar a mirar la metodología. Y la metodología es, la primera parte es hallar el voltaje inicial y la corriente inicial. Voltaje inicial almacenado en el capacitor y corriente inicial almacenada en el inductor. Entonces miramos el circuito para el tiempo menor que cero con los elementos ya estabilizados. Entonces, si nosotros miramos esto, ¿esta fuente estaría encendida o apagada? ¿Apagada? ¿Cómo es? No, estaría encendida. Miremos que una función μ de menos t es una función que vale 1, 1 cuando t menor que 0 y 0 cuando t menor que 0, ¿no? Cuando t mayor que 0, perdón. Entonces, lo que estamos mirando es que esta fuente va a estar encendida para el tiempo menor que cero y la vamos a apagar para el tiempo mayor que cero. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, el circuito en el tiempo menor que cero, con el inductor estabilizado y el capacitor estabilizado, es este circuito. Entonces, este es el circuito que tenemos que mirar. Entonces, si nosotros miramos, nos interesa conocer la corriente acá en el inductor. Ay, qué pena. Que es la corriente inicial. Y bueno, y el voltaje acá, digamos esto. Y el voltaje acá en esto. El voltaje inicial. Entonces, esos son los dos valores que necesitamos. Tal vez esta corriente inicial, pues miramos de que está en serie con esta fuente corriente, entonces esta corriente inicial sería, ya sabemos que es 2 amperios. Pero para hallar este voltaje inicial, pues no sabemos cuánta tensión se está cayendo en esta fuente corriente, teníamos que solucionar ese circuito. Entonces tenemos que solucionar el circuito ya sea por mallas o por nodos y hallar ese voltaje inicial, ¿no? ¿Cómo solucionamos este circuito? ¿Lo solucionamos por mallas o por nodos? Por nodo es más rápido. Por nodos, listo. Más rápido. Listo, entonces si lo solucionamos por nodos, tomamos esto acá y este sería todo esto, todo este sería el voltaje de todo este nodo. Entonces, si me fijo, si hallo el voltaje de ese nodo, sería el voltaje de B sub 0 que me están pidiendo, ¿no? O sea, ya sabemos que la I sub 0 es igual a 2 amperios, ¿no? Que es la corriente de esta rama. Pero acá el voltaje, entonces hacemos la ecuación de nodo, entonces decimos B menos 50 sobre 20 más B menos 0 sobre 30. Y esta corriente es una corriente que sale, entonces la coloco acá más 2 igual a 0. Y ya, ahí tengo la ecuación, entonces por ejemplo multiplico todo por, ¿qué? Por 60. Y esto me queda 3, que B menos 50, más 2B más 120. 2 por 20, 2 por 60, 120.
Listo, entonces, esto me queda 3B menos menos 150 más 2B más 120 igual a 0. Y esto sería 3 más 2, 5B menos 150 más 120, esto da menos 30 igual a 0. O sea que B, 30 lo paso acá a sumar. Y el 5 lo paso acá a dividir. Entonces 30 dividido entre 5, eso es 6, ¿no? 6 voltios. Entonces ya podemos concluir que el voltaje inicial es 6 voltios y la corriente inicial es de 2 amperios. Ya tenemos condiciones iniciales. Bueno, pregunta, ¿hay necesidad de resolverlo por mallas o lo dejamos así? No, así, profe. Así, bueno. Listo. Bueno, si lo resolviéramos por mallas, también nos tiene que dar la corriente de esto, el voltaje de 6 voltios. Listo, vamos a mirar ahora el circuito para el tiempo mayor que cero. Entonces, para el circuito para el tiempo mayor que cero, vamos a hallar lo que son las derivadas de corriente y las derivadas de, de tensión, ¿no? La derivada de corriente y la derivada de tensión. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos de que el circuito, lo que vamos a mirar es de que esta fuente se me apaga. Y lo que es el inductor y el capacitor, el inductor lo considero como una fuente de corriente, el capacitor como una fuente de tensión. Entonces, en este caso el circuito me queda de la siguiente manera. Esto acá está el inductor de 2 milihenrios. Y acá que debo marcar, importante, marcar como haya la corriente inicial. Y acá donde está la fuente corriente, pues la borro porque esa fuente se apagó, ¿no? Entonces, y acá dibujo lo que es el capacitor, ¿no? Y acá estoy hallando este voltaje inicial, lo calculé de esta manera. Entonces, este inductor se está comportando como fuente de corriente y el capacitor por una fuente de tensión. Entonces, si recordamos un poquito el procedimiento, voy a abrir la lámina de que les acabé de guardar para ilustrar un poquito lo que esto es. Entonces, si nosotros miramos, lo que tenemos que hacer es una LSK para el capacitor. LSK para el capacitor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a parar donde está el capacitor, en los terminales del capacitor, o sea, o bien acá o bien acá. Y hacer una LSK. Entonces, esto va a estar en función de lo que es, de la energía que he almacenado al comienzo, o sea, esta corriente inicial y este voltaje inicial. Entonces, lo que voy a decir en este punto, al hacer la LSK en el capacitor, es que si me fijo, la corriente del inductor es esta. Eh, entraría a este nodo y acá debería salir lo que es la corriente del capacitor, o sea, que de la corriente del capacitor, si este capacitor se cargó con esta polaridad más o menos, es porque la corriente inicialmente entró así y la corriente del inductor entró de esta manera. Entonces lo que estoy mirando es que la corriente del inductor entra y la corriente del capacitor sale. Entonces prácticamente ahí lo que digo es corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor. Entonces la corriente del inductor siempre lo expreso como IT. Y la corriente del capacitor, si me fijo, es capacitancia por derivada de tensión. Entonces esto queda así.
Muchas veces para hallar estas derivadas de voltaje, derivadas de tensión, se van a aprender, por ejemplo, estas fórmulas, por ejemplo, para un RLC en serie, un RLC en paralelo, se van a tener algunas fórmulas como estas, pero no les recomiendo que hagan eso. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de cómo queden cargados los elementos. Si, por ejemplo, el inductor fuera cargado con una corriente contraria, acá sería corriente del inductor más corriente del capacitor igual a 0, o sea que I de t sería igual a esto por menos 1. Y simplemente ese signo va a hacer que esta derivada de tensión quede mal calculada y como tal las constantes del circuito quedan mal calculadas. Entonces no les recomiendo que hagan eso. Les recomiendo que se aprendan cómo se deduce, cómo se sacan estas ecuaciones, más no que se aprendan un larguero de ecuaciones, que eso depende mucho del circuito que se esté analizando. Bueno, entonces tenemos esta ecuación y lo que hacemos es reemplazar para un tiempo igual a 0. Y esto me queda que I de 0 es igual a C por dB de 0 dt. O sea que dB de 0 es igual a I sub 0 sobre C. Y tenemos la I sub 0. La I sub 0 era de 2 amperios. Entonces eso me queda 2 amperios sobre 100 microfaradios. 2 dividido entre 100 por 10 a la menos 6. Y eso me da 20.000. Entonces, lo que significa que la derivada de tensión es igual a 20.000 voltios sobre segundo. Esa es la derivada de tensión. Entonces ya tengo derivada de tensión. Lo otro que puedo hallar es la derivada de corriente. Para la derivada de corriente, fíjense que tengo que hacer una LVK. Entonces me tengo que parar donde está el inductor y hacer la LVK. Pero si me fijo, tendría que conocer el voltaje en esta resistencia, el voltaje en estos elementos de almacenamiento. Acá sé el voltaje que hay almacenado inicialmente, pero esto me está planteando un problema que tendría que tener o tendría que resolver un sistema de dos ecuaciones, bueno, un sistema de ecuaciones. Generalmente en este tipo de circuito en el que puedo acomodar el inductor y el capacitor en serie, como es este circuito, lo que voy a buscar hacer es hacer un Thevenin desde el capacitor e inductor con el fin de poder resolver o poder sacar esa LVK con una sola malla y no con un sistema de ecuaciones, que eso no me queda ni dado. Entonces lo que voy a buscar en este punto es hacer un Thevenin desde estos terminales. Voy a decir que es el terminal A, el terminal B, y entonces voy a hacer un Thevenin. Entonces vamos a mirar, entonces vamos a hallar el voltaje Thevenin. Entonces para el voltaje Thevenin miro que esto me está quedando este circuito. Bueno, entonces tenemos este circuito como tal. Entonces, si me fijo, desde acá tenemos que hallar el voltaje. Este voltaje, por ejemplo, podríamos resolver esta mallita y después multiplicar la corriente por esta resistencia, ¿no? O fíjense que este es un circuito que solamente tiene una malla. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me interesa es conocer el voltaje en esa resistencia de 30 ohmios. Entonces, realmente ese voltaje también lo puedo sacar fácilmente por un divisor de tensión, que sería, multiplico la resistencia en la que quiero hallar el voltaje 30 por la fuente de tensión por 50 voltios y divido sobre la suma de las resistencias.
20 más 30. O sea que eso me da 50 y entre 51, eso me da 30 voltios. ¿Está claro o necesitan que lo resolvamos acá de la manera clásica? ¿No hay dudas? Bueno, entonces lo otro es hallar la resistencia Thevenin. Entonces, para hallar la resistencia Thevenin, cojo el circuito y apago la fuente de tensión. Entonces, si apago la fuente de tensión, esto la cortocircuito y esto me queda de esta manera. ¿Cómo se encuentran esas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En paralelo, ¿cierto? Entonces, hallamos la resistencia Thevenin de la siguiente manera. Sería 20 por 30 dividido entre la suma de las dos, 20 más 30. Y nos damos de cuenta de que esa operación da 12 ohmios. Entonces, de esa manera, pues ya este circuito que teníamos sacados mallas, este circuito lo puedo simplificar y ya lo he simplificado a un circuito que solamente tiene una fuente, una resistencia y un inductor y un capacitor, un circuito de RLC en serie. Entonces, ese circuito de RLC en serie sería este circuito. Acá tenemos una fuente de tensión de 30 voltios. Acá tendríamos la resistencia Thevenin, que es la resistencia de 12 ohmios. Acá tendríamos el inductor y acá tendríamos el capacitor. Acá tendríamos la corriente del inductor, lo que me interesa, la corriente inicial y el voltaje acá inicial. Este sería el circuito para el tiempo mayor que cero, simplificado. Ya con este circuito como tal, sí me queda más fácil hacer la LVK para hallar la derivada de corriente. Fíjense que la polaridad, por ejemplo, del capacitor me lo va a dar como entra la corriente, o sea que la polaridad de este capacitor me lo da más o menos. Y fíjense que voy a recorrer esa LVK, la LVK la voy a recorrer en la forma en que hallé, en la forma que va la corriente del inductor. Entonces, al hacer la LVK ahí en ese inductor, voy a empezar acá por el voltaje del inductor. Después me encuentro acá ese voltaje esto es como si tuviera una fuente de tensión, eso lo voy a denominar VT, que es el voltaje en el capacitor. Acá sería esa fuente de tensión, la encuentro por el negativo, menos 30. Y acá sería más, fíjense que es un voltaje en una resistencia. Un voltaje en una resistencia es resistencia por corriente, ley de Ohm. Entonces, como sé la corriente de esta malla, que es I sub 0, sería 12 por I de T. Y esto igualado a 0. En este momento ya tengo la LVK. Entonces, voltaje en el inductor es inductancia por derivada de corriente. Listo, ahí ya tengo la LVK. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo para un tiempo igual a 0. Y si reemplazo para un tiempo igual a 0, esto me queda L de I de 0, TT, más B sub 0, menos 30, más 12 I sub 0. Y esto igualado a 0. Como tal, ya tenemos valores, entonces vamos a reemplazar eso, ¿no?
Entonces B de 0 es 6 voltios, ¿no? Esto es menos 30. Y esto sería 12 por I de 0. Y 12 por 2, eso da 24. Entonces esto me queda 6 menos 30 menos 24, eso da 0. Ahora, este L que está multiplicando lo podemos pasar acá a dividir y entonces ya eso me quedaría 0 sobre L, ¿no? Entonces al final de cuentas sé que la derivada es 0 de T me quedaría 0, ¿no? 0 amperios sobre segundo. Y ya hallé la derivada de corriente inicial. Entonces ya tengo derivada de corriente, derivada de voltaje, voltaje inicial y corriente inicial. Ya hemos hallado lo que son condiciones iniciales del circuito. Ya hemos hallado las condiciones iniciales. Vamos a hallar las condiciones finales. Entonces, para hallar las condiciones finales, vamos a coger el circuito en el tiempo mayor que 0 y vamos a, a estabilizar el circuito. Podemos coger este circuito simplificado o podemos coger este circuito. Cualquiera de los dos podemos coger para analizar. Yo creería que sería mejor coger este simplificado y nos ahorramos ahí ya un poquito de cálculos, ¿no? Entonces, al circuito para un tiempo mucho mayor que 0, sería esto, ¿no? Tenemos acá la fuente de tensión 30 voltios, que es el voltaje Thevenin. Acá tenemos esta resistencia de 12 ohmios. El inductor se me comporta como un corto y el capacitor como un circuito abierto. Y entonces mi función es hallar este voltaje final y esta corriente final. Entonces analizamos este circuito, miramos por ejemplo cuál sería la corriente de este circuito. 0, profe, porque está en circuito abierto. 0 porque está en circuito abierto. Entonces la corriente acá es 0. Entonces si yo recorro el circuito, pues ya sé que por ejemplo esta corriente final me está dando 0. Ahora, si yo analizo este circuito, por ejemplo hago la LVK para el voltaje final, me está quedando de la siguiente manera. Menos 30 más 12 por I. Bueno, y ya sé que I es igual a 0, más el voltaje final. Y todo esto igualado a 0. Como I es igual a 0, pues todo este término se me va a ser 0 y esto me queda menos 30 más voltaje final igual a 0. O sea que voltaje final es igual a 30 voltios. A manera general, siempre que tengamos un circuito RLC en serie, realmente lo que es la corriente del inductor, como está, va a quedar en serie con el capacitor y el capacitor se va a abrir, la corriente final siempre va a ser 0 en un circuito RLC en serie. Y el voltaje final terminaría siendo el voltaje Thevenin. Eso siempre se va a cumplir. Entonces ya, por ejemplo, se pudo haber deducido desde el comienzo corriente final 0, voltaje final es igual al voltaje Thevenin y ya. Eso sería todo el análisis. Entonces, condiciones finales ya las tenemos. Siguiente paso, hallar la dinámica del circuito. La dinámica del circuito se halla con el circuito en el tiempo mayor que 0. Entonces, lo que vamos a buscar es simplificar un circuito de RLC en serie si se puede, o si no, analizar con el método del operador, ¿no? O sea, ya ahorita hacemos un detalle cómo es el procedimiento con el método del operador. Entonces, esto, como ya tengo acá el circuito simplificado, voy a trabajar acá con este circuito simplificado. Vamos a trabajar eh, con este circuito acá simplificado. Entonces me voy a copiar esto. Entonces hallamos la dinámica.
Entonces, si miramos acá, podríamos calcular el factor de amortiguamiento del circuito. Como es un circuito de relés en serie, sería R sobre 2L. Partimos de las ecuaciones que dedujimos en la lámina anterior. Sabemos que la R es de 12 y el inductor sería 2 por 10 a la menos 3. El inductor vale 2 por 10 a la menos 3. Y hacemos esa operación. ¿Listo? Eso da 3000. Este factor de amortiguamiento se mide en Nepper sobre segundos, por si a alguno le interesan las unidades. Nepper. Nepper sobre segundo. Esa sería el factor de amortiguamiento. Y la frecuencia de resonancia sería 1 sobre la raíz de LC. Tenemos los valores del inductor y el capacitor y operamos eso. Miramos cuánto nos da. Esto nos da 2236,07. Esto se mide en radianes sobre segundo. Una vez tenemos esto, pues vamos a determinar quién es mayor, si el factor de amortiguamiento o la frecuencia de resonancia. O mejor dicho, vamos a determinar qué tipo de circuito es. ¿Qué tipo de circuito es sobre, crítico o sub? ¿Qué tipo de circuito sería? Sería sobre, ¿cierto? Porque el factor de amortiguamiento es mayor que la frecuencia de resonancia, entonces esto es un circuito sobreamortiguado. Como es un circuito sobreamortiguado, me interesa conocer las dos frecuencias, la S1 y la S2. Entonces calculamos S1 como menos alfa más la raíz de alfa al cuadrado menos W sub 0 al cuadrado. Esa es la S1 y la S2. La calculamos de la siguiente manera. Menos alfa menos la raíz de alfa al cuadrado menos W sub 0 al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos estas dos raíces, entonces vamos a operarlas y a calcularlas. Bueno, esta da que aproximadamente es menos 1000 aproximadamente y esta aproximadamente da menos 5000. Listo, entonces ya tenemos las raíces del circuito. En este momento ya hemos hallado la dinámica del circuito. La otra forma de resolver el circuito es lo siguiente: pasar el circuito al dominio de Laplace. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar estas ecuaciones. O sea, en base de que la derivada es el operador S en Laplace y que la integral es 1 sobre S, si nosotros calculáramos las impedancias de una resistencia, de un capacitor y un inductor, se llegaría a la siguiente conclusión: que la resistencia, el valor de la resistencia pues va a ser la resistencia, ¿no? El valor del capacitor sería 1 sobre SC y la impedancia del inductor sería S sobre S por L, ¿no? S por L. Entonces podríamos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues calcular las impedancias del capacitor y del inductor. Entonces, por ejemplo, la impedancia del capacitor me podría quedar de la siguiente manera. O sea, eso sería 1 sobre S por el capacitor, que es 100 por 10 a la menos 6. Entonces, eso me da 10.000 sobre S.
Y el inductor sería L por S. Entonces eso es 2 por 10 a la menos 3 S. Entonces, una vez que ya tenemos estas impedancias de capacitor, impedancias del inductor, pues cogemos el circuito y lo reemplazamos ahí. Entonces, eh, mi función es hallar la corriente en el dominio S. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, si hallo la corriente en el dominio S, esto me quedaría de la siguiente manera. Vamos a mirar a hacer la LBK ahí. Entonces, si yo hago la LBK, digo menos 30 más 12. Acá estamos ahora hallando esto en el dominio de S. 12 por I de S. Más la impedancia del inductor, que sería 2 por 10 a la menos 3 S por I de S, que es la corriente ahí. Estoy haciendo la LBK. Y esta sería la impedancia del capacitor más 10.000 sobre S por I de S. Y esto igualado a 0. Ya como tal tengo esto en el dominio de S. Entonces lo que hago es, por ejemplo, este menos 30 lo paso al otro lado y factorizo el I de S. O bueno, antes de hacer esto podríamos multiplicar todo por S, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, me está interesando que esto no quede sobre S, sino obtener el polinomio de orden 2. Entonces esto me queda menos 30S más 12S y de S más 2 por 10 a la menos 3 S al cuadrado y de S más 10.000 y de S igual a 0. Y ahora sí ya puedo factorizar. Esto me queda... Esto me queda I de S es igual. Factorizando el mayor término, acomodándolo acá, sería 2 por 10 a la menos 3 S al cuadrado. El otro sería más 12S y este que no tiene S sería 10.000. Y esto sería menos 30S. ¿Qué es lo que me interesa de todo esto? Este polinomio. Este es un polinomio de grado 2 que se llama polinomio característico del circuito. Polinomio característico. Bueno, este polinomio característico, si lo resuelvo, me va a dar la dinámica del circuito. O sea, fíjense que es un polinomio de grado 2, entonces estos polinomios de grado 2 se pueden resolver fácilmente de la siguiente manera. Podemos decir que S es igual a menos B más o menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, donde sé que A sería igual a lo que acompaña acá, que sería 2 por 10 a la menos 3. B es 12, ¿no? Y C sería igual a 10.000. Entonces, resolviendo este polinomio característico de esta manera, pues puedo hallar las raíces del circuito. Resulta que si esas raíces me llegan a dar reales, es porque el sistema es sobreamortiguado. Si las raíces me llegan a dar iguales, es porque es un sistema crítico. Y si las raíces me llegan a dar imaginarias, es un sistema subamortiguado. Entonces, cogemos esto y aplicamos esto. O también en la calculadora se puede resolver de la siguiente manera. Esto damos modo, damos la opción 5 y escogemos la opción 3. Ahí me van a aparecer tres parámetros para ingresar, que sería el parámetro A, B y C. Entonces ingreso 2 por 10 a la menos 3, el otro sería 12 y el otro 10.000. ¿Listo? ¿Sí lo hicieron? Sí, profe, ya. Listo. Entonces si lo hicieron de esa manera, pues se dieron de cuenta que S1 les dio menos 1.000 Menos 1000. y Y S2
menos 5000. Entonces, acá las raíces dieron reales, lo que significa que es un sistema sobreamortiguado. Y esas raíces que obtuvimos son estas S1 y estas S2. Entonces, realmente, pues, se puede hacer así o se puede hacer de esta manera, partiendo de que se conocen las fórmulas de factor de amortiguamiento, frecuencia, resonancia. Esto, que es el método operador, va a ser mucho más general, porque esto que hicimos acá al comienzo está limitado a que el circuito se pueda simplificar a un circuito de RLC en serie o RLC en paralelo. Pero si el circuito no se puede simplificar a RLC en serie o RLC en paralelo, obligatoriamente tendríamos que hacer esto. Pasar esto a impedancias en el dominio de S, en el dominio de Laplace. Incluso, incluso, por ejemplo, lo que son fasores es un caso particular de Laplace, ¿no? O sea, lo que es el dominio fasorial, estamos hablando de Fourier, y es que esta letra S es igual a una parte real más JW. Y si esta parte real es 0, pues obtenemos las impedancias con las que hemos estado trabajando, eso es Fourier. Y esto es algo mucho más general, que es Laplace. Entonces, realmente Laplace contiene a lo que es Fourier, ¿no? O sea, esto es el subconjunto de Laplace. Y acá dentro de Laplace está Fourier, ¿no? Es eso lo que nosotros miramos. Y entonces, con este método de operador que fue introducido por Oliver Heaviside para resolver ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, pues podemos mirar lo que es el polinomio característico y ya hallar la dinámica del circuito. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, ese 30 a la derecha de la igualdad no era positivo. Ah, sí, este 30 es positivo. Bueno, pasa positivo, ¿no? Bueno, pero eso no me está interfiriendo en el resultado, pero sí es positivo, pasa positivo. Bueno, entonces ya obtuvimos la dinámica del circuito. Ahora, lo que tenemos que hacer es irnos o bien por corriente o bien irnos por tensión. Nos podemos ir por cualquiera de esos dos parámetros. Nos vamos por corriente en el inductor o nos vamos por voltaje en el capacitor. ¿Esto qué? ¿Nos vamos por corriente o por voltaje? Por voltaje, profe. Listo, entonces nos vamos a ir por voltaje. Entonces, lo que decimos es que el siguiente paso es hallar la dinámica, hallar las constantes. Uy, hallar las constantes del circuito. Ya vamos acá. Ya hallamos la dinámica, vamos acá en el tercer paso, hallar constantes. Entonces, para hallar esas constantes, vamos a decir que el voltaje en el capacitor es igual a una constante A1, Euler a la S1, o sea, Euler a la menos 1000T, más A2 Euler a la menos 5000T, más el voltaje final. ¿Y cuánto era el voltaje final? Era 30, ¿cierto? Entonces más 30. Entonces, ya tenemos esa ecuación. Tenemos que averiguar A1 y A2. ¿Cómo vamos a hallar a ese A1 y ese A2? Pues lo primero, vamos a darle el tiempo, vamos a reemplazar para un tiempo igual a 0. Entonces reemplazamos para un tiempo igual a 0, entonces esto me da voltaje 0, voltaje inicial, es igual a 1 Euler a la menos 1000 por 0, o sea, Euler a la 0, más a 2 Euler a la menos 5000 por 0, o sea, eso es Euler a la 0, más 30. Y resulta que Euler a la 0, pues termina siendo 1, ¿no? Entonces, eso me da que voltaje inicial era 6 voltios, ¿no? Entonces, esto es 6, este 30, bueno, 6 es igual a 1 más A2 más 30. Y este 30 que estaba sumando lo paso acá a restar y me quedo con la primera ecuación. A1
más A2 igual a 6 menos 30, esto es menos 24. Esa sería la primera ecuación. La siguiente ecuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esta función de tensión y la vamos a derivar. Entonces cogemos esta función de tensión y derivamos. Entonces si derivamos eso me queda dB de t sería igual. Derivamos todos estos tres factores, eso es la derivada de una suma, entonces podemos derivar cada término individualmente, o sea, entonces derivamos este término y por ejemplo este A1 es una constante, entonces la puedo sacar de la derivada, entonces A1 por la derivada de Euler a la menos 1000t por dt más A2 derivada de Euler a la menos 5000t por dt más la derivada de 30. Bueno, y la derivada de 30 es una constante, entonces ya sé que eso es 0, ¿no? Entonces, llego a la conclusión que dB de t, si derivo Euler, la derivada de Euler es Euler, pero acá multiplico por la derivada interna, y la derivada interna de menos 1000t es menos 1000, entonces esto es menos 1000 A1 Euler a la menos 1000t. Acá menos 5000 Euler a la menos 5000t más 0, ¿no? Y ya tengo la derivada de voltaje. Cuando ya tengo la derivada de voltaje, reemplazo para un tiempo igual a 0. Reemplazo para un tiempo igual a 0. Si reemplazo para un tiempo igual a 0, eso me da que dB de 0 es igual a menos 1000 veces A1 Euler a la 0 menos 5000 A2. Uy, acá me faltó el A2, no, acá me lo comí, el A2. Menos 5000 A2 Euler a la 0. Y Euler a la 0 pues es 1 y entonces esto me queda al final de cuentas dB de 0. dB de 0 lo íbamos calculado acá arriba y ese dB de 0 es este valor. Bueno, acá por acá, acá. dB0 es igual a esto, a 20.000 voltios sobre segundo. Entonces, en base a eso, pues ya tenemos la segunda ecuación. Entonces, la segunda ecuación sería esto, menos 1000 veces A1 menos 5000 veces A2 igual a dB0 y dB0 era igual a 20.000. Como ya tenemos estas dos ecuaciones, esta ecuación 1 y esta ecuación 2, tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Para hallar esas incógnitas A1 y A2, pues resolvemos ese sistema. Entonces, para ahorrarme acá un poquito de pasos, pues lo voy a resolver con mi calculadora. Voy a escoger modo opción 5 y opción 1. Ingreso esos valores. Sería 1, 1, menos 24. El otro sería menos 1000. El otro sería menos 5000 y el otro 20.000. Y eso me va a dar las constantes A1, que es menos 25, y A2, que es igual a 1. Ya con estas dos constantes, pues ya puedo afirmar de que el voltaje
el voltaje se me comporta de la siguiente manera. Menos 25 Euler a la menos 5000 T. Más 1, o sea, más Euler. No, esta era 1000. La 1 es este era 1000 y el otro es 5000. Sí. Menos 1000 T y este es menos 5000 T. Más el voltaje final, más 30. Y este sería el voltaje en el capacitor. Hasta este punto hallé el voltaje en el capacitor. Con este voltaje en el capacitor voy a hallar los demás factores que me están pidiendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, yo creo que ya el tiempo se nos está acabando. Yo creo que no, realmente no creo que alcance a terminar el ejercicio en 5 minutos, entonces sería mejor dejarlo para la próxima clase. La próxima clase lo termino. Entonces hasta acá ya hemos hallado el voltaje en el capacitor. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo, entonces ya la próxima clase continuamos. Hasta acá hallamos el voltaje en el capacitor. Termino grabación.